Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Durante años el Zinsangou y Bararduk han sido una de las parejas más queridas y más observadas de la televisión turca. Su química en pantalla encendió millones de corazones, y aunque ambos insistieron en que solo los unía la amistad, el público nunca terminó de creerlo. Cada mirada, cada sonrisa compartida, cada gesto fuera del set alimentaba una narrativa que los fans se negaban a abandonar, la de un amor real oculto detrás de los focos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que la propia Elçin rompiera, de golpe, años de silencio con una sola frase. Una frase que encendió nuevamente el universo mediático y devolvió a los dos actores al centro del huracán. Todo ocurrió durante una entrevista televisiva en directo, una de esas noches en que la televisión se convierte en escenario de historia viva. El programa avanzaba con normalidad, preguntas sobre proyectos, cine, moda, hasta que el presentador, con tono calculadamente inocente, mencionó a Bararduk. Elçin sonrió, bajó la mirada, y por un instante pareció dudar. Pero luego miró fijamente a la cámara y dijo con voz serena: «Sí, estuvimos juntos aquella noche, y no me arrepiento». El estudio quedó en silencio. La presentadora apenas logró reaccionar. Los teléfonos comenzaron a vibrar antes de que el programa terminara. Aquellas palabras breves pero demoledoras bastaron para provocar un terremoto en las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, todo estalló. En minutos el nombre de El Zinsangou era tendencia mundial. Algunos creían que se trataba de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto, otros, que por fin había confirmado lo que los fans sospechaban desde hace años. Pero nadie, absolutamente nadie, quedó indiferente. Según fuentes cercanas, la historia se remonta a unas semanas antes, cuando ambos coincidieron en un evento privado en Estambul. Una reunión íntima entre amigos, sin prensa, sin flashes. Varios testigos relataron que la complicidad entre ellos era imposible de disimular. Reían como si el tiempo no hubiera pasado, comentó uno de los presentes. Las miradas eran demasiado sinceras para fingir. Después de la cena, se marcharon juntos por una salida lateral. Desde entonces el misterio comenzó a crecer. Nadie sabía si aquello había sido un encuentro casual o el principio de algo más profundo. Y ahora, con la confesión pública de Elçin, todo parecía cobrar sentido. Bar rompe el silencio y a su manera. Horas después de la emisión, Bararduk publicó un mensaje en sus redes sociales. No mencionó nombres, pero sus palabras bastaron para avivar el fuego. Hay verdades que el tiempo ya no puede ocultar. Lo importante es ser fiel a uno mismo. En cuestión de minutos el mensaje superó los 100.000 me gusta. Los comentarios se multiplicaban con interpretaciones, teorías, memes y declaraciones de amor. Algunos seguidores pedían que confirmaran su relación oficialmente, otros, en cambio, criticaban a Elçin por exponer un tema que, según ellos, debía seguir siendo privado. Pero Elçin respondió sin dramatismo en otro programa días después. No dije nada que no fuera verdad. Hay silencios que, si se alargan demasiado, terminan pesando más que las palabras. Su tono fue tranquilo, casi liberador. No buscaba escándalo, buscaba cerrar un ciclo. Pero, paradójicamente, con esa calma lo abrió todo. La escena de la entrevista se volvió viral. Cientos de miles de clips circularon en redes sociales, editados con música melancólica, con frases de amor y con los mejores momentos de la telenovela que los había unido años atrás. Los fans revivieron escenas antiguas, convencidos de que lo que vieron en pantalla había sido algo más que actuación.
Comentarios como siempre supe que era real, o esa química no se puede fingir inundaron las publicaciones. Y mientras tanto los medios internacionales comenzaron a interesarse. Portales de Latinoamérica y Europa dedicaron artículos y titulares a la pareja que hizo soñar a toda Turquía. En Keep Up, recibimos miles de mensajes pidiendo un análisis en profundidad. ¿Fue amor verdadero o solo estrategia mediática?, preguntaban nuestros lectores. Lo cierto es que, más allá de la verdad objetiva, el caso devolvió a los fans algo que la televisión había perdido: la ilusión del romance auténtico. El periodismo del corazón se lanzó a la caza de pruebas. Algunos reporteros aseguraron que Elçin había sido vista visitando el set de rodaje donde trabajaba Bar pocos días antes de la entrevista. Otros afirmaron que los representantes de ambos actores mantenían reuniones privadas para contener el impacto mediático. Paradójicamente, esa estrategia solo alimentó aún más la curiosidad pública. Las búsquedas de sus nombres se dispararon en Internet. Las marcas comenzaron a competir por tenerlos juntos en nuevas campañas publicitarias. Y como si el destino también quisiera intervenir, surgió un nuevo rumor: una productora turca planeaba reunirlos en un largometraje romántico. Sería una jugada maestra, dijo una fuente del estudio. El público no iría solo por la historia, iría a comprobar si la magia sigue viva. A pesar del furor, no todo fueron aplausos. Algunos críticos acusaron a los actores de aprovechar la curiosidad del público. Otros los defendieron con pasión, asegurando que por fin se atrevían a vivir sin miedo. En redes sociales, el debate se volvió intenso. Hashtags como #Elin Ibar juntos otra vez y #Deja que amen en paz dominaron durante semanas. En el medio de ese caos digital, los protagonistas optaron por el silencio. Ninguno negó ni confirmó nada. Pero cada gesto, cada publicación, parecía esconder un mensaje. Un atardecer en las redes de Bar bastó para desatar una ola de comentarios: seguro fue con ella. Cuando días después Elçin compartió una foto con un café y la frase: las cosas buenas regresan con el tiempo, Internet explotó. El público ya no buscaba respuestas, sino señales. Poco después, cámaras captaron a Bar saliendo de un café en Nianta. Ante las preguntas de los periodistas, sonrió y respondió con una frase que se volvió titular inmediato. A veces la vida te sorprende con giros que ni el mejor guión podría escribir. No confirmó nada, pero tampoco lo negó. En ese instante el mito volvió a renacer. Elçin, siempre discreta, volvió a aparecer públicamente semanas después en un evento benéfico. Sonriente, elegante y tranquila, respondió con una frase que cerró todas las interpretaciones y, a la vez, las mantuvo abiertas. Hay cosas que no se explican, solo se viven. Por su parte, Bar compartió una fotografía en blanco y negro acompañada por las palabras: lo real siempre encuentra su camino. Y así, sin confirmarlo directamente, ambos consiguieron algo que pocos artistas logran: transformar la curiosidad del público en poesía. Su silencio conjunto se convirtió en su mejor declaración. Lo que comenzó como una simple entrevista se convirtió en una historia que trascendió fronteras. Más allá de si fue amor o una estrategia mediática, Elçin Sangu y Bar Arduç nos recordaron algo esencial: el público puede intuir la verdad incluso cuando nadie la dice. En un mundo donde todo se graba, se publica y se comenta, ellos eligieron mantener un pequeño espacio solo para dos. Y quizás ahí radica el verdadero secreto: el amor no necesita ser confirmado para ser real. Ahora te toca a ti, comunidad de Keep Up. ¿Crees que Elçin y Bar viven una historia que renació en secreto? ¿O fue todo una estrategia para reavivar sus carreras? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gusta descubrir el lado humano de las estrellas turcas, dale me gusta, suscríbete a Keep Up y toca el botón unirse para formar parte de nuestra comunidad global.
Porque aquí en K-Pop, las historias laten más allá del rumor. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.